Buenas tardes, soy Carmen Elena Ruiz Henao, soy cirujana plástica reconstructiva, soy colombiana de Medellín, residente en España. Estoy encantada de poder participar en un evento educativo como este para Latinoamérica y el mundo. Eh, Esperamos verlos. Según la OMS, cada año mueren 180.000 personas quemadas, la mayoría en el domicilio y en el trabajo, son prevenibles. La mayoría de quemaduras solamente corresponden al menos del 20% de superficie corporal total quemada, siendo hospitalizadas en menos del 10% que requieren. Y estas quemaduras menores requieren tratamiento conservador, con una alta variabilidad en el manejo, donde la evidencia muchas veces no es cuestionada. Las quemaduras menores son aquellas de espesor parcial de menos del 15% de superficie corporal total del adulto y menos del 10% en los niños, que no afecta a áreas críticas y que tampoco compromete articulaciones o quemaduras circunferenciales. También son las quemaduras dérmicas profundas o de segundo profundo del menos del 2% del cuerpo, aunque en algunos países hablan de un 3 hasta el 5% en adultos. Todos conocemos la etiología de térmicas, eléctricas, químicas y por rozamiento o fricción. La extensión, tenemos la famosa regla de los 9, también en los niños contamos con la tabla de Lund y Brode, y también existe la medición de la palma extendida del paciente quemado. Según la profundidad, entonces, cuando el compromiso solamente es de la epidermis, como en las quemaduras solares, hablamos de una quemadura epidérmica de primer grado. Cuando ya el compromiso se extiende hasta la dermis papilar, hablamos de quemaduras de espesor parcial superficial, eh, con teniendo como característica la aparición de flictenas, aunque no son patognomónicas, porque en quemaduras profundas pueden haberlas también. Las quemaduras de segundo profundo, que comprometen hasta la dermis reticular, que son las de espesor parcial profundo, que característicamente tiene una imagen de una lesión blanquecina, a veces con los puntos rojos que nos están indicando una isquemia de los plexos papilar. Y las quemaduras de tercer grado, que de espesor total, que comprometen a la hipodermis, y antiguamente hablábamos de una quemadura de cuarto grado hasta hueso. Existen una serie de circunstancias o de características por las cuales un paciente es remitido a una unidad de quemados. Encontramos entre ellos las quemaduras también químicas, eléctricas, lesiones por vapor a alta presión, también los pacientes que tengan enfermedades concomitantes asociadas, que van a complicar el manejo de las quemaduras, o lesiones asociadas como son las fracturas o los traumas craneoencefálicos, y obviamente los pacientes que han sido reanimados tardíamente o que son atendidos tardíamente y presentan quemaduras sépticas. En el año 2019 presentamos un póster en el segundo congreso de CONLE presentando una nueva herramienta de valoración de heridas complejas denominada el Pentágono, cuya versatilidad permite entonces hoy hablar sobre el abordaje local de quemadura. Es una combinación entre la herramienta del TIME, heridas de difícil cicatrización, y el triángulo de valoración. Partimos de que debemos hacer una historia completa del paciente, determinar qué tipos de recursos locativos tenemos, por decir algo, si contamos con una unidad de referencia de quemados, si un hospital donde haya un cirujano especializado en quemados, o una consulta también puede ser externa de pacientes quemados o de cirugía plástica. En cuanto a los factores que debe contener el profesional sanitario de salud, es tener formación y habilidad para tratar estos pacientes quemados. Ya propiamente en la quemadura tendremos en cuenta el lecho de la herida, la eliminación del tejido necrótico con solución salina o suero fisiológico, permitiendo realizar una limpieza, y además de realizar el desbridamiento. No se indica ni aplicación de antisépticos ni aplicación de antibióticos
solamente la profilaxis antitetánica. Con relación al control bacteriano e inflamación, como ya les dije, no son indicados los antibióticos, excepto cuando ya el paciente viene con una herida en este caso una quemadura infectada, cuando viene o cuando tratamos un paciente inmunocomprometido o con alto riesgo. Y en este caso utilizaremos los apósitos antimicrobianos, que en este momento pues casi de todos es conocido. El control del exudado. Las quemaduras en las primeras 72 horas son muy exudativas, por lo tanto requieren un apósitos que absorban bastante el exudado y afortunadamente en este momento contamos con una alta gama de ellos. Sin embargo, pues en los pacientes o en los países donde esto no es posible, todavía se seguirá haciendo cuidados con gasa. Con relación al edema, a pesar de que son quemaduras menores, puede haber un edema de área o en caso de extremidades es necesario en la extremidad superior elevarla por encima del nivel del corazón, en extremidades inferiores elevarla a 30 a 40 grados. Con relación a la piel perilesional y al borde de la herida, en estas dos, como ya hemos hablado, la maceración puede ser un riesgo debido al alto exudado del cual ya les hablé, y en este caso utilizaremos todas las medidas de protección de la piel perilesional, como son las cremas barreras. Con relación al apoyo y la descarga, recordar que los pacientes pueden estar con una movilidad limitada o tratarse de personas mayores o tener patologías asociadas. En este caso, debemos de utilizar este apoyo o esta descarga para evitar de que se formen lesiones por presión o aumenten úlceras que ya tiene previamente el paciente. Una vez hemos hecho todos estos pasos, nos encontramos con una quemadura que posiblemente estará cicatrizada en caso de quemaduras, una quemadura epidérmica o superficial en la primera semana. En las quemaduras térmicas superficiales, si a los 7 días encontramos una infección local, podremos aplicar los apósitos antimicrobianos, y si a las 2 o 3 semanas el paciente todavía la quemadura no ha cicatrizado, pues entonces nos encontraremos con una quemadura detenida o estancada y necesitaremos referirla a la unidad de quemados a nivel de la consulta externa, o la podremos derivar a un servicio, a otra consulta de un hospital, por ejemplo, a nivel de cirugía general o de cirugía plástica, o en interconsulta a nivel de consultorio simplemente. Recordar que siempre debemos manejar el dolor y entre más superficiales más dolorosas, y en las quemaduras dérmicas profundas que progresan a espesor total o las quemaduras de espesor total deben ser referidas a las unidades de quemados. Caso clínico de una mujer de 73 años con diabetes e insuficiencia renal, con tratamiento con metformina, quien presenta una quemadura de segundo grado por líquido caliente con presentación de las fibromas típicas y que podemos ver que en el servicio de urgencia le aplicaron la sulfadiazina, pero no le retiraron el anillo. Llegó a mi consulta 48 horas posterior, donde realizó un desbridamiento cortante de todas las fibromas y de la piel que ya estaba levantada. Se coloca una malla de poliamida argéntica junto con una espuma siliconada, y vemos los resultados a los 10 días que ya la quemadura está epitelializada. El segundo caso es de un hombre de 32 años con una quemadura por cáustico, en la cual hice un desbridamiento cortante. Se aplicó todo el mismo protocolo del pentágono. Vemos que la más superficial cicatrizó mucho más rápido y la herida, la quemadura cicatrizó en mes y medio. Vemos la evolución a los 14 meses. Muchas gracias por su atención.